Pues hoy tenemos la suerte de estar con Domingo, parte de Dominico, porque hablaremos mucho de equipos y un par de cosas que seguro que nos suenan, pero sale de la uni de moda en el 2016, hasta el 2019 tiene un trabajo donde arregla, repara y transforma prendas, que luego nos cuenta. Trabaja en retail barra tienda los sábados 11 horas y los domingos 11 horas, esto entre 2016 y 2019, y en este tiempo gana un premio Mercedes-Benz. Uno de sus looks se los pone Lady Gaga, un showroom como Pelonio en Madrid, que quien no lo conozca luego lo buscáis, le coge para representar y decide dedicarse a su proyecto porque le hacen un gran pedido para una gira que es el mal querer de Rosalía. Todo esto liderado por esta persona, así que un fuerte aplaudiment. Y el resto del equipo, que hablar con Domingo es oír todo el rato hablar de su equipo. Por aquí tenemos a Indira y Aleix, que si queréis contestar, aquí estamos, porque al final funcionan de manera conjunta. Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo estás? Bien, súper. Agradecido por todo el mundo que haya venido hoy aquí. Y con frío y con lluvia, además. Sí, Así y algo nervioso, pero... Cero nervios. Domingo me dijo muchas frases interesantes, como esto es un tren que no para. Y yo antes de empezar ahora le preguntaba, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis ahora mismo? Ayer, hoy por la mañana, ¿qué se trama? Ok. Y entonces nos empezamos a preparar. Ahora mismo estamos desarrollando el Pre-Fall 23. A la vez estamos preparando esa presentación que será en Madrid en un mes. Todavía no lo hemos anunciado. También estamos en el desarrollo de la nueva propuesta que será dentro del marco 080 de aquí a final de abril, 1 de mayo. Y a la vez estamos con diversos pedidos para los Latin Grammy, para, bueno, inclusive cosas tan bizarras como Eurovisión, o pedidos de la web a particulares y demás. O sea, estamos como conjugando todo. Cuando dices Pre-Fall en Madrid, ¿es la colección anterior que se presentó en 080, que se estira, o cómo lo entiendes? Bueno, al final cada una de nuestras colecciones es como una continuación de la anterior y de cada una rescatamos como lo interesante para seguir esa evolución. Es un proyecto que va en continuo analizar, revisar, revisionar y crear así identidad de marca, ¿no? Pero formará parte, digamos, es como la conexión entre la colección anterior y lo que viene. Cuando hablamos de identidad de marca, antes me contabas, ¿no? Me decía, al final es una evolución donde para encontrar tu identidad es tejidos, es texturas, es acabados, es procesos. Y yo le hacía una pregunta muy difícil, que si hay ciertos ingredientes que crees que ya son parte de esta identidad que evoluciona y que muta, ¿no? Ok. Al final, dentro de nuestro imaginario pop, el uso de la piel o el uso de diferentes materiales en una misma pieza, el poder dar un nuevo valor al mundo del espectáculo y entenderlo como lujo y artesanía, versión 2.0, mezclarlo con tecnología y demás, creo que es parte de nuestra identidad. Y en estar preparando algo para Madrid para febrero, 080, un concepto que luego vemos, a ver si se puede decir algo, que quedan 4 meses y hay que desarrollar la colección, por suerte tienen concepto. ¿Cuánta gente sois y cómo funcionáis? Ok, ahora somos un organigrama de 5 personas. Estamos 3 personas en taller, ya sea a nivel pattern, diseño, inclusive logística, ¿no? De acuerdo a pedidos y demás. Tenemos equipo de comunicación, redes y web. Me decía Indira, parte del equipo, que esto es un tren que no para y que al final todas hacéis un poco de todo, ¿no? Evidentemente, cuando un equipo es pequeño y los tiempos siempre son como muy complicados de llegar a los plazos, al final hacemos todo lo posible y sacamos como, bueno, o sea, siempre decimos que tenemos como 1000 profesiones, 1000 formas de poder dar vida al final a que un proyecto salga a la luz.
Igual que la marca ha crecido orgánicamente, luego iremos al momento Instagram, ¿no? Sin comprar seguidores, sino creciendo, empezando a tener pedido cuando tú seguías haciendo otras cosas. El equipo ha crecido orgánicamente y ¿qué buscas para que alguien esté en tu equipo, ¿no? ¿O qué tiene que tener algún colaborador o colaboradora para crear o estar en parte de estos procesos? Ok, no concibo que el equipo únicamente seamos los integrantes del mismo, sino todos los artistas y colaboradores que han pasado en cada una de las colecciones. Al final intentamos hacer esa sinergia que nos ayude, apoye, respalde una idea y a la vez de un punto diferente a la hora de poder desarrollar una idea, un concepto. Al final lo que busco o se comprende dentro de Dominico es que seamos como la versión 360, ¿no? Que de alguna manera muchas veces no es únicamente la formación, sino ser resolutivo, tener como capacidad de reacción y como te comentaba, los tiempos al final marcan un poco y bueno, ser dentro de todo ese vorágine y dentro de esa locura, o sea, tener como ser racional y ir hacia un objetivo. Hablando de racionalidad, hay algo que es este versus, no sé si lo tenéis en común, quien se dedica a las profesiones creativas, que es la profesionalidad versus el estar loco y loca, ¿no? Por un lado, el trabajar y el negocio, que ahora abriremos, o sea, es tan profesional que creo que se escuchó la mitad de confes que ha habido aquí antes para preparárselo, esto ya denota lo profesional que eres. Y por el otro, estar loco. ¿Qué punto crees que es necesario para quien quiera dedicarse a la moda o a la creatividad, el decir, vamos? Ok, yo creo que empecé en el mundo de la moda de una manera como muy inconsciente, o sea, yo terminé mis estudios y compaginaba 2 trabajos para poder desarrollar la marca. Creo que cada vez tenemos como más miedo a impulsar, a creer en nosotros mismos, a llevar algo hacia las redes sociales, hacia una institución, poder elevar algo en lo que creemos o soñamos que es válido y tiene por qué ser escuchado o visto, ¿no? Y en ese momento yo diría que fue como tanto ese impulso de acuerdo a la intuición y lo que crees que puedes... bueno, pues aquí hay un agujero de mercado, aquí hay un nicho y aparte tener como claro qué quieres, hacia dónde quieres. Y sé que es difícil lo que voy a decir ahora y creo que abre como varios melones, pero más allá de comparaciones y del mundo y el momento en el que vivimos, que estamos como sobreexpuestos a información, tener claro cuál es tu dirección y hacia dónde quieres ir. En algún momento eso será escuchado, ¿no? Será visto. En este caos, como bien dices, de sobreestimulación de todo, ¿cuál es este centro al que volvéis como equipo cuando uno se pierde, ¿no? En esta sobreexposición, ¿hacia dónde miras, ¿no? Cuando uno se pierde. Ok, yo creo que eso también va un poco en mis orígenes y creo que cuando no tienes la vida resuelta, cuando has de ser conscientes de cuáles son tus gastos mensuales, de cuál es tu supervivencia como individuo y cuál es lo que puedes destinar de acuerdo a un proyecto, te hace ver que, bueno, que dentro de todo eso tiene que haber como una viabilidad y tiene que haber como una seguridad dentro de... Igualmente, como ya te comentaba previamente, es una locura cuando lanzamos una colección o lanzamos un producto. Hay veces que la referencia que pensamos de acuerdo a merch o de acuerdo a algo más asequible es lo que menos acaba funcionando y lo más raro o a lo que nos daba más miedo incluir esa referencia o en ese color o en esa forma es lo que acaba funcionando. Entonces, bueno, mientras haya un equilibrio, o sea, creo que es... Ahora volvemos al negocio, pero justo en este equilibrio hablabas que en la última colección, que no sé si alguien la vio, Nene, que está, bueno, si no en la web de 080 la podéis chequear, que tú estabas muy focus en piezas de merch y fue el equipo que dijo, hey, piensa otras prendas, ¿no? Y al final han funcionado y están siendo muy demandadas. Sí, de hecho, las piezas como más complicadas o incluso de precio más elevado es lo que al final va asociado a lo que se entiende o se esperaba de la marca y, sin embargo, hay piezas que hemos pensado más para todo el público que al final no han tenido como
esa aceptación. No siempre todo es válido, pero también hay que tener como un equilibrio. Y en este equilibrio entra el negocio y la intuición. A nivel negocio, ¿hoy en día podríais vivir de pedidos? Es decir, ¿hay suficientemente personas pidiendo piezas de Dominico y podríais vivir? Ok, a lo mejor esa pregunta hace un año, o sea, me hubiera dado de algún modo vergüenza y más de hacia donde estábamos, ¿no? Después de la pandemia y todo. Ahora mismo sí es posible. Sí podemos vivir únicamente de los pedidos, sí que podríamos tener como, de alguna manera, una estabilidad y una tranquilidad, pero no únicamente convivimos con esos pedidos, convivimos con crear algo nuevo y creamos, o sea, y con las colecciones anteriores, siempre estamos como con 3 colecciones en curso. Y aquí es donde se vive de pedidos, pero hay que entregar algo, ¿no? Constantemente a la audiencia, que es estas evoluciones, estos drops. Eso es, o sea, y más allá de eso, o sea, las redes sociales están genial, pero nosotros la utilizamos como modo de expresarnos y entender como nuestro curro. Si no hubiera un curro previo, ese trabajo no se puede volcar en esas redes sociales. Entonces, estamos en un momento en el cual necesitamos continuamente un estímulo, necesitamos continuamente... Y dentro de que nosotros creamos como el mínimo de referencias, hacemos todo made to order, o sea, es como... intentamos ser como lo más conscientes dentro de, al final, pues no es como muchísimas referencias a lo largo. Cuando hablamos de un mínimo de referencias, ¿de qué cantidad hablamos, por ejemplo, en la última colección? Wow, claro, nosotros contamos no únicamente con esas refes, sino con repeticiones, variaciones y colorido, pero hablaríamos de 26 a 52 referencias y que después se van... diluyendo, se van fusilando y van evolucionando. En este sentido, ¿cómo funciona, ¿no? Aquí que hablamos de procesos, cuando ahora estás pensando un concepto que has dicho ya lo tenemos y cerrado, estás desarrollando esto y vas creando contenido para redes sociales, ¿cómo te organizas? ¿Cómo os organizáis? Es decir, ¿los lunes son para social media y los martes para la evolución de Nene y los miércoles o es todo mezclado? Wow. Digamos que de alguna manera tenemos que tener mínimo un momento en el día en el cual nos reunimos y vemos qué prioridad tiene cada una de las tareas. Tenemos muchos estímulos, ya sea por mails, pedidos, proveedores, hay como muchísimas cosas que gestionar e intentamos como dar prioridad a cada cosa respecto a lo que conlleva la semana. Describir un día en Dominico es una locura. O sea, porque son como demasiadas cosas en un mismo día y normalmente intentamos tener como organización a mes visto de acuerdo a acciones, historias que ya tenemos como fijas, ¿no? Presentaciones y demás, pero hay muchas cosas que van sobre la marcha y que tenemos que conjugarlas, ¿no? Con el resto de nuestra rutina, que a día de hoy no podría hablar de una rutina como tal. Es como... En esta no rutina, ¿es tu perfil o tal vez es alguien de las presentes o alguien que no haya venido quien dice, hey, vamos a hacer planning, que eres quien lidera el lado más de organización y planning, que es otra persona en el equipo? ¿Cómo funciona el hey, nos reunimos, dividimos tareas? Ok, esa persona es Indira, o sea, de algún modo... Okay, antes de entrar aquí a un minuto estaban gestionando una manga para alguien, o sea, a nivel real, mientras bajaban la escalera. Es una locura. Yo lo he intentado de muchos modos. O sea, tengo el calendario, tengo los recordatorios, diversos aparatos electrónicos que te recuerdan qué pasa o qué tienes. Si, da igual si lo escribes en papel, si es digital, al final es como... hay veces que me pierdo, o sea, es como imposible. Y entonces Indira sí, conduce... ella es la... ¿En qué momento disfrutas más de estos procesos? ¿Es cuando son las reuniones, búsquedas de conceptos, son las evoluciones? ¿Es el arreglar prenda, un pre-order concreto? ¿Es crear contenido para redes? Tenemos la suerte de poder trabajar y que valoren nuestro trabajo y hacer lo que realmente nos gusta. Entonces, sería muy egoísta desde mi punto privilegiado en este caso, decir qué es lo que más me gusta. O sea, hay muchas cosas que no nos gustan a nivel financieras, a nivel números de
proveedores, a nivel incluso, bueno, pues a lo mejor te encanta encajar una piel o cortar un tejido, te encanta remallar o te encanta hacer un pattern o buscar el porqué de una forma que queremos desarrollar para la cole. No lo sé, o sea, son muchas cosas, vivimos de ello, yo creo que no me podría quejar o decirte esto me gusta más o... Bueno, el otro día me comentabas que al final no habéis tenido tiempo de saber si estáis más cómodos en negocio, en imagen, porque al final esto es un no parar. No, o sea, eso es terrible. O sea, sí que es verdad que desde aquí, o sea, agradezco y amo a cada colaborador, colaboradora de la marca que ha hecho posible que cuando una idea, loca o no, estuviera en mi cabeza, en nuestra cabeza y no supiéramos cómo abordarla, estuviera ahí para aportar como esa energía, ese plus, ¿no? O sea, al final no es cuestión de que acabe y empiece diseñando una pieza. Esa pieza pasa por pattern, esa pieza pasa por un taller, esa pieza pasa por planchado, por no sé, o sea, es como muy difícil, o sea, creo que es la labor de muchas personas a la hora del desarrollo de una pieza desde la idea hasta la realidad. Y en ese sentido, o sea, tengo un equipo súper que cuando tengo el momento galeano, por así decirlo, de dibujas algo y eso ha de salir, luego está ahí, o sea, y hay como, bueno, una cierta apariencia de lo que empieza, lo que termina y... ¿Eres control freak? Es decir, ¿te gusta estar encima de todos los procesos o es manga ancha al resto y no, si la realidad acaba coincidiendo con la idea? Soy terrible. O sea, estoy antes, durante y después. O sea, es como... eso es un problema. A lo largo de los años he ido aprendiendo que no puedo estar en todo, pero inclusive, o sea, hay una referencia que ya hemos como repetido como 500 veces ya de esta cole, una falda tableada. ¿La cortita? Sí. Bueno, pues hay una refe que la hacíamos como girada y otra refe que era como a sangre. Y el otro día estaba como en el espacio y estaba viendo como algo que se había marcado, que no se había cortado como a sangre, como, y era como, wow, o sea, no puedo controlar todo, no puede estar todo ahí. O sea, cada uno tiene su función y es como, ok, pero me cuesta como mucho, en plan, que cada uno tenga como su papel, al final es como... Y cuando las prendas, si son como más, ¿no? Order y son a medida, ¿cuándo las das por acabadas? ¿Lo tienes claro? Es como ya next, no las acabarías nunca. En ese sentido, o sea, estoy súper contento. Porque antes era como, wow, o sea, tenía como algo en la cabeza de, es que no entiendo cómo conectar, cómo terminar una pieza. Ahora ya es como cremallera, velcro, anilla y chao. O sea, es como, intento ser como práctico dentro de, ok, esta pieza puede ser todo lo que tú quieras, pero tiene que ser viable, tiene que caber en un cuerpo y tiene que moverse una persona. Entonces, hasta llegar a esa conclusión ha sido maravilloso. Y a lo mejor no hubiera llegado nunca a esa conclusión, pero eso también ha dado pie a que no únicamente algo sea bonito o estético o tenga un concepto brutal, sino que al final una persona pueda llevarlo. Una cosa es llevarlo y la otra comprarlo. A nivel de precios, ¿quién pone el pricing, quién no? ¿Cómo se multiplica? Esto es, bueno, las que estudiáis moda, ¿no? El famoso 2,5, ¿cómo, no? Al final, ¿cómo se valora y es lo que vale? Pero no es lo que vale, es lo que se pagará. Y antes decías que las prendas más caras son las que están funcionando a día de hoy. Sí, te diría que no tenemos como un mismo baremo en todas las referencias. De hecho, hay piezas que tienen como muchísimo amor y están infravaloradas a nivel precio final. El cliente ha de entender que no únicamente es el valor del producto, sino es desde la logística del envío, desde el material, desde los talleres externos, IVA, no IVA, o sea, cambia muchísimo de acuerdo a qué es el producto, qué empieza siendo y qué acaba. Y hay veces que piezas súper easy, súper simple, en plan, acaban siendo muy elevadas y piezas que pensamos que van a ser hiper caras acaban siendo viables. Entonces, intentamos no elevar los precios más allá de que nos permitan vivir como personas en el mundo en el que estamos ahora mismo. Y de acuerdo ahí no hay como algo sobresaltado de acuerdo a... De hecho, hace
una semana tenía una discusión en plan de buena mañana con un taller y era como en plan, wow, pero es que esta refe a este precio, o sea, si la tenemos en web no podemos elevarlo más porque al final es imposible, ¿no? Y es una refe que llevaba como 3.000 ojetes, en plan... 3.000. No 3.000, pero pongamos como en el caso extremo, ¿no? Y era como, wow, es que esta referencia es carísima. A lo mejor esa persona ha estado 2 horas poniendo ojetes. O sea, que la pongamos una persona del equipo, que la ponga una persona del workshop del tema externo es indiferente, pero eso tiene un valor y nosotros a lo mejor no lo estamos aplicando al producto porque nos encanta y porque creemos que eso es lo más o que es lo que le da el plus y ya está. Y hay veces que se nos van, en plan, a nivel ya no creativo, sino a nivel ya como de poder. ¿Crees que estamos en un entorno donde se entiende lo que valen las prendas? Que somos un país de países donde el fast fashion tiene la importancia que tiene, es decir, ¿o crees que va evolucionando o cómo lo ves, ¿no? El momento de esta prenda vale esto porque alguien ha puesto ojetes durante tantas horas, porque hay un trabajo de un equipo, porque hay creación de contenido. ¿Cómo ves tu alrededor valorando las piezas? Siendo sincero, o sea, creo que estamos en un momento en el que nos están empobreciendo a base de impuestos. Estamos en un momento como bastante difícil. Creo que empresas como Inditex al final nos hacen que pueda ser viable tener como un armario completo o bueno, un día a día, pero no entendemos realmente qué es lo que vale el producto, qué hay detrás, a quién estamos pagando y cómo. O sea, yo comprendo que dentro de el sector moda, nicho y quien pueda acceder a las piezas, no siempre va a ser todo el mundo, todo el que quisiera o el que contemple o valore lo que significan esas piezas. Pero estamos hacia una superproducción de piezas y una camiseta no puede valer 5 euros y ser de algodón orgánico y tener un trabajador con un sueldo digno detrás. Entonces, es un problema porque a la hora de valorarnos o valorar nuestro curro no puede llegar a todo el mundo, pero tampoco podemos hacer muchísimo más. Al final, como consumidores y demás, de alguna manera podemos escapar y tener esa ilusión que escapamos del sistema, pero vivimos en el sistema. Entonces, en algún punto u otro vamos a acabar como cayendo. Es como difícil y sería hipócrita si te dijera al final cómo consumes no únicamente las prendas de exterior, sino hasta tu ropa interior o a nivel alimentación, a nivel todo. O sea, al final recae todo sobre... ¿Y en tu alrededor crees que en moda, diseñadores y diseñadoras de aquí, Madrid, Alicante, Barcelona, Ibiza, donde sea, ¿crees que está en un momento bonito? ¿Crees que cada vez más la gente intenta ahorrar, comprar menos, pero invertir en una diseñadora que lo hace con su equipo, que roza casi lo artesanal o sea tecnológico? ¿Cómo ves el entorno? Ok, creo que cada vez hay más interés de acuerdo al sector, de acuerdo no únicamente a entender o estudiar la profesión, sino a entender el gremio y formar parte de esto. No entiendo mi profesión o la moda como ropa en sí, sino la entiendo como un modo de expresión y en sí como una expresión artística. Entonces, creo que es como esa capacidad que poco a poco va añadiendo como más adeptos y que forma parte como de lo cultural, de la unión de comunidad, que también es lo que hace que estemos hoy aquí, no sé, es como... Creo que eso es guay y que va más allá de la ropa o de algo en... Antes decías que, hablando con este proveedor, te decía, para vender esta refe online, ¿no? Cuando empezasteis, que en Instagram me parece que no se debían poder poner ni links, o sea, que para vender en Instagram... No, y era terrorífico, porque si tú no tenías 10.000 seguidores, tampoco podías poner un link, era como... o podías poner... Claro, y era como en plan... yo siempre he sido como súper reacio a poner incluso publicidad, o sea, hasta que llegué y entendí lo que conllevaba aquello, pero era como, ¿para qué voy a pagar para enseñar mi curro? O no entendía por qué compañeros del sector compraban seguidores o historias. O sea, eso es algo que
un número de seguidores no va a determinar mi valía o la valía del producto, o si el producto es ok o no. Entonces, al final, es como bastante complicado ese transcurso en el cual nacemos de las redes sociales, y de las redes sociales pues han habido como muchísimos puntos para que tanto las redes hayan crecido o no de manera orgánica, que eso es algo que no podemos controlar. O sea, venimos de una Fashion Week que no únicamente a nivel plataforma como es 080, que nos ha cogido increíble, o a nivel red de influencers, sino a nivel de la capacidad que tiene Instagram o TikTok, que en una semana teníamos como casi 2 millones de cuentas alcanzadas dentro de la cuenta de Dominico, sino que es algo que poco a poco ha ido surgiendo, y que de alguna manera esos impactos, que al final eran pues una fotografía que gustaba, ha acabado gustando el producto y lo consumen. Entonces, eso es como lo más gratificante, y que esté en todos los puntos del mundo. O sea, es como muy heavy. Hay algo que a mí me llama la atención, que tengo la suerte de dar docencia en moda, ¿no? Que me siento con gente muy joven que piensa, y si no se vende en Instagram, ¿dónde se vende, no? Hay gente que llevamos o llevan 4, 5, 6 años comprando prendas por Instagram, y al final teníamos la tienda multimarca, el tienda Concept Store. Claro, o sea, el tema es que hasta que llegas a ese punto, hasta que tienes como una mínima capacidad para una producción, es lo difícil. Entonces, al final, Instagram o TikTok es lo que te da como esa visibilidad de acuerdo al futuro comprador. O sea, realmente, o sea, es como algo como súper incierto. Tú no tienes como, o sea, ahora mismo, claro que podemos tener unas estadísticas de los últimos años, pero hasta que llegas a esa estadística de no únicamente del producto que se ha vendido, sino cómo se ha vendido, dónde se ha vendido, para quién se ha vendido. O sea, eso es como súper difícil de... Y no sé si es vuestro caso, pero así como hablando, ¿no?, con el sector, me parece como que las ventas online están un poco como, bueno, ¿no? Hemos estado encerradas, hemos comprado mucho online y hay ganas de tienda. ¿Estáis en tienda? ¿El plan es no estar en tienda? ¿Crees que se necesita? ¿Crees que esto puede acomplejar mucho el proyecto? ¿El objetivo es que lo compren en web? ¿Llega gente a la web? En nuestro caso tenemos muchísimo alcance, no únicamente en redes, sino a nivel consumidor final. No únicamente ese consumidor final es el que da ingresos, sino todos los encargos, celebrities, que al final pues, nos apoyan para eventos, lives, etc. ¿Qué pasa con el momento multimarca? Creo que es el siguiente paso que debemos dar, y es como súper importante, pero a la vez el producto sufrirá cambios. Y estamos como en ese punto de evolución que, bueno, una de las tareas pendientes para este año es de alguna manera decir, hola, estamos aquí, 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 pero ese producto ha de pasar por muchos filtros y no sabemos hasta qué punto puede llegar a ser viable. ¿Filtros internos o filtros del multimarca? Filtros del multimarca. En este sentido, ¿te imaginas que para un Sense o para alguna plataforma, ¿no?, donde Dominico podría encajar y vender, es un drop aposta, es otra colección? ¿Crees que eso implica otra evolución de vuestra identidad? ¿Crees que es vender bestsellers? ¿No? O sea, ¿cómo encajaría dentro de multimarca? Ok, creo que de alguna manera algunas referencias tendrían que diluirse o tener como ese espacio, ¿no?, que al final, o sea, es lo que te ofrece, y hay que estudiar también el rango de precios dentro de la plataforma y lo que funciona dentro de la misma. También no es únicamente el producto, sino la producción del mismo. Tener un mínimo de stock... donde avanzas el dinero, avanzas el tiempo. ¿Cuánto pide un multimarca en general? ¿Pide muchas referencias, no? Es decir, ¿es un volumen que implica una inversión alta? Evidentemente sí, o sea, por mínima inversión, o sea, es previo a saber si el producto va a funcionar. Entonces, bueno, en nuestro caso estamos estudiando de cara a...
algo que nos gusta hablar aquí es lo que venimos hablando, el negocio de los números. Cuando vino Adriana, que vende, no sé si lo conocen, La Manso, anillos, Adriana era muy de hacer publicidad, ¿no? Y así de bien le va. Tú decías que te costó mucho entender hacer publicidad, ¿no? Que es este momento línea entre mi proyecto, pero también el negocio. ¿Quién lidera este lado más de negocio y de Excel? ¿Te gusta ver los números? ¿Te pone nervioso? ¿Tú haces creatividad sobre tus números? ¿Crees que tienen que ir de la mano? Ok, doy las gracias a mi gestor, a mi jefa de comunicación y a mi equipo, o sea, por poner realidad en muchos puntos. Al final, es que, o sea, algo tan simple como una fornitura, un acabado, un cierre, quieres personalizarlo y, bueno, te vas a las 4 cifras. Y es como, wow, cuando tienes que hacer como cada punto cada vez involucra como más pasos, más volumen, más números, o sea, todos como incrementa. Entonces, en ese caso es como hay también personas que me ayudan en eso. Cuando empieza a coger volumen el proyecto, ¿tú eras de los que salía de la uni de moda sabiendo multiplicar Excel, o sea, no multiplicar, sino Excel, gastos, el gestor, IVAs? ¿Es algo que... Evidentemente no. O sea, es como hay muchas cosas que te quedan grandes y a día de hoy, o sea, quiero decir, evidentemente tienes que rodearte de gente que te explique, que entienda, que sepa más que tú en muchos aspectos, como para poder orientarte en cada paso. Cuando ves estos números y te entra vértigo, ¿hacia dónde vuelves, no? Antes hablabas de no perder hacia dónde se va, cuando supongo que ves números que tienes que hacer un pedido muy grande y esto vale dinero que tú avanzas cuando te lías en una colección. Ok, digamos que dentro de la estabilidad lleva muchos dolores de cabeza y es como bastante complejo cuando es un proyecto más pequeño. Entonces, dentro de es como ver qué acciones, qué cosas dan como ese equilibrio entre beneficio y gasto, ¿no? Al final, cuando creamos una campaña, cuando creamos una editorial, cuando hacemos cualquier movimiento, no sabemos si va a funcionar o no, si el producto va a gustar o no, o sea, es como... Igualmente, yo creo que en nuestro caso es continuo inversión, ¿sabes? En esta inversión continua, ¿qué importancia tiene el crear contenido? ¿Qué importancia tienen los tejidos? Es decir, si hubiera un saco de 100, el 99 va a tejidos, procesos, artesanía, manos. Es muy importante comunicación. Depende o sea, te diría que después de todo lo que involucra al producto, al final pendemos de un hilo, o sea, llamado modelo, ya sea fotógrafa, ya sea... o sea, hay como muchos aspectos y a la hora de comunicar ese producto que son increíblemente importantes más allá de lo que es el producto en sí. Entonces, quiero decir, no solamente lo que haces, sino cómo eso llega como a la... Esta fase también la dirigéis conjuntamente, es decir, una vez que la call está hecha, ¿cómo la comunico? ¿Qué modelos busco? ¿Qué estilo quiero? ¿Qué fotógrafas quiero? Sí. Esto es otra capa a cada una de las cosas que se van lanzando. Evidentemente, intento y conseguimos rodearnos de profesionales y amigos en el sector que nos asesoran, nos apoyan, nos respaldan y nos elevan a la hora de poder entender y crear un concepto. Al final no podemos llevar todo en plan a cabo o tener como ese manejo de todo ese proceso. Entonces, y en este ecosistema de crear campaña, contenido, ¿te gusta que te sorprendan? Tú eres quien lanza la semilla y unas referencias, un mood board inicial. ¿Cómo es eso? ¿Te gusta vigilarlo? ¿Te gusta no? ¿Es parte del mismo concepto y ahí piensas cómo lo vais a compartir? Ok, yo creo que es muy importante, así como cuando trabajamos con artistas, hay veces que vienen por un determinado código estético que compartimos y creemos que esa conexión, esa sinergia es importante.
creo que pasa lo mismo cuando trabajas con un equipo creativo a la hora de poder enseñar tu producto. En ese sentido, trabajamos mediante reuniones vía Zoom, videoconferencia, presencial, como realmente podamos y sintamos que es lo correcto. Creamos grupos de WhatsApp X, en plan, a la hora de volcar toda esa info y pensar en qué punto de la historia está cada uno, ¿no? en ese momento y qué quiere. Entonces, cada uno pide, en plan, realmente, pues me imagino esto, o me gustaría esto. Y bueno, con Marina Bengut, que es amiga fotógrafa y lleva como toda la parte visual de la marca, en este último tiempo es como, bueno, un tira y afloja en plan de ver cómo llevar a la realidad las... Y aquí aparece otro nuevo binomio, ¿no? Que al final es también poner recursos no solo a la prenda, sino cómo se cuenta y al final pagarlo para generar todo este lado, ¿no? Que los recursos son parte de este Excel, ¿no? Y de unos gastos que al final tenemos que pagar a todo este equipo, fotógrafas, directores de arte, estilistas y generar contenido. 100%. No sé si os parece, pero cada vez que habla dice que son un proyecto pequeño. ¿Consideráis que Dominico es un proyecto pequeño? Es un proyecto, ¿quién levante la mano? Proyecto pequeño y proyecto mediano. Proyecto mediano, proyecto pequeño, proyecto grande. En este que parece un proyecto grande, pero de dentro tú cuando habláis, ¿no? Es como somos un proyecto pequeño, ¿cómo nos influencian los grandes? Es decir, un Loewe, Jonathan Anderson, cancelados, no cancelados... Claro, al final nos ponen un estrés, tienen unos recursos brutales, crean unos contenidos increíbles. ¿Eso es estrés? ¿Es inspiración? ¿Es no lo miro? ¿Es me inspiro? Eso es una realidad y una retroalimentación y a la vez es una problemática porque ponemos unas expectativas y unos objetivos súper altos. Al final, la parte positiva de todo esto es que nos hace evolucionar y tirar hacia adelante con más o menos recursos y llegar hacia algo. Al final, creo que lo importante de todo esto es entender que pertenecemos a un sistema y que tenemos que, de alguna manera, pues, tener unos plazos, tener unos tiempos de acuerdo a entregar unas colecciones y que estén ubicados en espacio y tiempo. Ahora ya tenemos no únicamente el apoyo de instituciones o plataformas como Mercedes-Benz, 080, el Ayuntamiento de Madrid o X, sino que tenemos el apoyo de Vogue Runway, que al final es la plataforma donde, bueno, donde he crecido, he estudiado, he entendido lo que era la moda y de alguna manera pues al final te guía y te proyecta hacia lo que quieras. Sí que es verdad que no siempre podemos ir al mismo ritmo, ni siempre podemos tener como todo tan bien hilado, evidentemente, en un organigrama enorme de acuerdo al nuestro. Y en ese sentido creo que cada vez estamos con los pies más en la tierra, en el sentido de no podemos crear una colección de 60 looks. No podemos... ahora mismo no me puedo permitir que estén 2 meses desarrollando una cabeza de león de taxidermia falsa para... ¿Cabeza ¿sabes? de león bien o mal? Claro, bueno... Eso es otro tema, da igual. Sí, pero me refiero, hay que entender nuestros límites, ¿no? Entonces, si entendemos eso, pues podemos tirar hacia adelante y dentro de nuestros pequeños mundos poder crear y enseñar lo que hacemos. Y eso no, o sea, de alguna manera nos lo enseñó la pandemia. O sea, quiero decir, al final tú quieres dar viabilidad y quieres dar continuidad a algo y tiene que ser de alguna manera. Entonces empezamos con colecciones más pequeñas y veníamos de 35 looks, 30 looks y fuimos a una colección de 12 looks y 4 de ellos reversibles. Cuidado. O sea, quiero decir, al final tú como individuo te expresas o tienes la suerte de expresarte de acuerdo al mundo de la moda y ahí vuelcas tu realidad o no, según hacia dónde lo quieras focalizar, pero es en un momento en concreto. Entonces también está bien porque vuelcas lo que sientes en ese momento, que quizá en otro punto de la historia te horroriza y de ahí, pues bueno, tenemos lo anterior y lo que viene
y entre la incertidumbre, intuición y buenas tardes. Y antes de ir a la intuición, ¿cómo se confía a alguien que se dedica al final a la creatividad o entender la moda como expresión? ¿Cómo uno se puede poner límites, ¿no? El decir, hey, que 12 looks y que 2 sean reversibles es bien y no hay que hacer 60 como está haciendo Loewe o como puede hacer otras muchas marcas. Es decir, cómo una se encuentra y dice, bueno, ya está bien. Porque tienes que entender cuáles son tus límites, porque no me sirve la teoría de la comparación y la historia. O sea, nosotros al final hemos podido... desde revisionar un mantón de Manila, y esa historia es bastante divertida porque nosotros veníamos de trabajar con Rosalía, se nos asociaba mucho al término España y era como cómo trasladamos eso y qué quieren. Y habían como muchísimas marcas que se nos acercaban que no teníamos nada que ver y era como, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues el mantón de Manila, una pieza maravillosa de madres, abuelas, que pueda gustar o no, pero que ha estado ahí en algún punto de la historia. Mis padres son andaluces, entonces yo he vivido eso. Y era como en plan, pues bueno, de esa colaboración al final te están cediendo una burrada de números en producto, en algo que tú no invertirías. Vamos a ver qué hacemos con un mantón de Manila. No tengo dinero para un tejido súper lujoso, pero existe Hiperretal o estos textiles y hay una referencia a 3 euros el metro y empezamos a jugar con las licras y con un tejido de corsetería. Bueno, tenemos como 1000 metros porque lo conseguimos de los Encants y ese tejido después, bueno, ha hecho maravillas. Quiero decir, es entender cuáles son tus recursos, qué es lo que tienes de base y hacer lo que quieras, lo que te permita tu creatividad, espacio y tiempo. No lo sé. O sea, quiero decir, es que también hay otro melón y es que no es únicamente lo que tú puedas crear o quieras crear, es tu entorno y lo que llevas contigo, ¿no? Entonces, es como, hay que entender también como la situación de cada persona y en ese sentido me he sentido súper privilegiado de poder estar sin ninguna carga o momento familiar que me impidiera realizarme. Poder mantenerme de una manera u otra y decir estoy fuera de casa y peleo por X, no lo sé, creo que hay como muchas cosas. Y en estas cosas aparece la intuición, ¿no? El ir a los Encantes y encontrar este tejido tal vez para el maravilloso montón. Y decir, ¿por qué no hacerlo caro? O sea, quiero decir, ¿qué es caro y qué es barato? Si al final, evidentemente, hay personas a las que tienes que pagar, o sea, hay un producto, hay una artesanía, hay un pattern, pero al final la materia base la eliges. O sea, con esto no estoy hablando ni justificando una camiseta de 750 euros porque una un logo deportivo a una casa de lujo. O sea, estoy justificando a que, evidentemente, no sé, es que hace unos meses y teniendo recursos no encontrábamos una referencia para hacer un vestido de noche que eran 4 cifras. Y acabamos reutilizando un forro de raso del revés porque hacía como el efecto de una tafeta y al final es como, no es lo que vale la materia, es lo que tú creas sobre la materia. O sea, ahí es como, ahí también está el ingenio, la valía, la creatividad, lo que quieras llamar. Entre este ingenio, valía y creatividad, todo así puesto en una batidora, ¿cómo os inspiráis, ¿no? Es decir, porque no uno se inspira solo en concepto, ¿no? Que llegar a Nené pues no es tan fácil, pero luego al final hay inspiración en ojales, en tejidos, en formas, en el tafetán, en el corte, en la... Ok, digamos que en ese sentido, o sea, es como súper abierto. O sea, hay colecciones como Nene que parten de algo personal y que se traslada a algo físico, a algo tangible, a un producto. Hay veces que una colección surge de un viaje o de un concepto como más abstracto. Hay 1000 cosas súper cotidianas que pueden inspirarte y crear algo maravilloso y no sé, o sea, es como súper válido cualquiera de los procesos. Estoy como de alguna manera esquivando, desviando la mirada hacia lo imposible que es las redes sociales y
entiendo y comprendo que de alguna manera, pues teniendo como esas cuentas maravillosas de curators, pues al final descubres a un artesano de o descubres a X, pero siempre he sentido que cuando te gusta algo o quieres explorar algo, habla con esa persona o siente que quizá puede salir algo o no, pero he tenido la suerte de trabajar con diversos artesanos que me ha gustado algo y no he querido plagiarlo o fusilarlo, sino retroalimentarnos y crear algo juntos y ver qué pasa a partir de ahí. En esta inspiración viene, supongo que no es una respuesta binaria, pero ¿es concepto y luego vienen prendas o saléis de esbozar y dibujar y figurines y luego se sube a concepto? Es que no creo que únicamente una inspiración sea un concepto, o sea, del concepto salga la prenda. Hay muchas veces que X pieza ya es el concepto, ya es lo que quieres explorar, ya es el vibe. Una fornitura puede hablar de toda una colección o ser una seña de identidad. Así, no sé, como empezamos con la idea del amor y los corazones post-pandemia y acabó siendo nuestro logo y ha sido luego una macro tendencia. Hay cosas como súper cotidianas, que acaban llevando a eso. O sea, creo que es como súper abierto. Tengo 3 preguntas más y luego quien quiera podrá preguntar algo por si se lo quiere preparar. Entonces, si ahora en este concepto así de cara a 080 quedan 4 meses, 5, ahora mismo hay algo hecho, hay una cosa escrita en un post-it, hay brainstormings que tienen que llegar, hay tejidos sobre la mesa, hay patrones. Ok, ahora mismo hay un viaje express que se realizó y que no estaba previsto. Hay una referencia... ¿Un viaje, de inspiración o de ir a buscar proveedores? O No, un viaje de ocio que dio lugar a una expo y dio lugar a un artista. Hay una referencia, una única foto y un concepto a lo largo de estos meses. Y si tuviera que hablar de una palabra o de algo sin desgranar como aquello, diría de construcción. Sería lo siguiente. ¿Cómo compartéis este momento con el resto del equipo? Es decir, tenéis un mood board donde ponéis, tenéis un tablero de Pinterest, tenéis un Miro, tenéis un grupo de WhatsApp. Vale, detesto, odio Pinterest. ¿Quién odia Pinterest? Yo estoy en contra, porque hay muchas veces que nos condiciona y nos mete en bucle en cosas que ya tenemos dentro de un radar en concreto y es como terrible. Hay veces que te ayuda, pero no necesito inspirarme en la forma de un edificio o en la textura de una caracola, ahora mismo. Entonces, o en el glitter y X. Entonces, nosotros trabajamos con referencias, ya sea escrito, ya sea imagen, ya sea incluso una pieza final nuestra o no, que queramos entender, desglosar, ver dónde viene y lanzarla hacia nuestro universo. Y trabajamos con 2 DIN A1 o DIN A0 X de... Enorme. Sí, o sea que ahí se vuelca todo, se van cambiando, se van cogiendo y hay como, un punto de partida a lo largo de proveedores y demás, de ir hacia no buscar nada y encontrar lo correcto, que es como el punto como bastante divertido. ¿Qué margen se calculan para proveedores? Es decir, ahora está en un DIN A enorme, hay un proceso, hay unas palabras, hay una posible referencia, pero luego hay unos timings que no están en vuestro control. Ya llamáis a alguien y le decís, guárdate un mes, guárdate 3 semanas... No, si hay algo, lo cogemos con la mayor brevedad, porque con la mayoría de proveedores que trabajamos son pequeñas cantidades o hacen como pequeñas cantidades de tejido o son stocks muertos que cogemos y reciclamos y damos como... una nueva versión. Entonces, en principio es eso. Hay veces que algo lo cogemos y no funciona o se queda ahí y otras veces que la cosa más loca que hemos dejado en un cajón o acaba resurgiendo y acaba dando vida a la colección. O sea, es como un poco... Decías que en la pandemia amor, corazones y que ha acabado una macro tendencia. Ahí... ese momento el fast fashion me mira o no me mira y puede aterrizar o puedes inspirar a otros, ¿no? Eso es un miedo, no es un miedo, es next, es...
Ok, desde mi punto, que siento privilegiado respecto a X compañeros, compañeras, y el hecho que te plagien o que cojan una referencia es ya no un día a día, pero casi, en plan, hay 1000 miradas, o sea, o no, respecto a lo que hace uno. He tenido la suerte, no únicamente de ser becado y otorgado el premio Who's on Next de Vogue en colaboración con Inditex, sino que junto a Inditex iniciamos como una conversación y dio lugar a masterclass y formación al equipo respecto a tendencias y movimientos. O sea, fue a dar una clase al equipo de Inditex, a compartir conversaciones. ¿Tenéis archivo? ¿Guardáis prendas de colecciones una por una? Hay algunas que han desaparecido. O sea, ¿cómo se guarda el archivo cuando no hay tiempo de frenar? Solo se mira como para adelante. Ok, eso es súper divertido. O sea, es como convivimos con todo el archivo. Sí que es verdad que hay parte que, o sea, eso es así, que está en casa de mis padres, porque es imposible, en plan, tener como 20 plataformas de 25 centímetros que estén, pues, rodeando la cocina o estando como en el estudio ahí, como eso es como maravilloso, sería muy gracioso. Entonces, hay archivo que tenemos realmente visible, tenemos como las 3 últimas colecciones. Cuando entiendo archivo, entiendo muestrario, ¿no? Sí, sí, sí. De las piezas, y el resto está tanto guardado como en otros espacios. Creo que parece muy fácil hacer todo lo que hace, creo que parece muy fácil estar respondiendo a tesón todo lo que te hemos preguntado, así que muchas gracias por venir a todas, a Julieta por programar a este crack. Muchas gracias.